Eso sí que son ganas de vivir, dijo el viejo sonriendo. ¿Qué te ha cambiado tanto? Kan le miró atentamente e impulsado por su instinto le dio un fuerte y largo abrazo al viejo a la par que le decía: me parece que serás tú quien tendrá que explicármelo. 5 minutos después la extraña pareja estaba situada en el exterior del templo. El anciano le había contado que él era un clérigo de la muerte, que esta mañana había visto llorando, desesperado, al joven Kan en el precipicio y temeroso de que hiciera alguna idiotez le había asestado una pedrada en la nuca con su honda. Pero infortunadamente el tiro había sido demasiado certero y casi había matado al joven. Cuando le tomó para llevarlo a su altar e intentar curarle, la sangre que salía de la cabeza del joven había ensuciado su mejor camisa. Después las horas habían pasado y el anciano habría jurado que el joven estaba totalmente muerto, no era capaz de encontrar el pulso ni la respiración en su cuerpo, pero había sentido un enraizado y básico deseo de vivir que había evitado que su espíritu se hubiera separado totalmente de su cuerpo. Así que se había limitado a esperar a ver qué era lo que ocurría. Y así fue todo más o menos, acabó de explicar el viejo. Como ves, soy un anciano dedicado a un culto ya casi extinto, hace muchas décadas que soy el único adorador de mi culto. ¿En qué consistía?, preguntó curioso Kan. Era una adoración antinatural a la muerte y al sufrimiento. Explicó el anciano, unos cuantos seres malvados decidieron adorar al propio sufrimiento esperando que eso les aportase alguna ventaja egoísta. ¿Y qué consiguieron? Bueno, aparte de vivir en la más absoluta de las calamidades y los sufrimientos, consiguieron llegar a separar el espíritu, la esperanza, de nuestros cuerpos, de tal forma que llegamos a ser una especie de podredumbre viva. El viejo hablaba como si todo aquello hubiese sido una locura sin sentido. Siempre enfermos, no acabamos de alcanzar el descanso de la muerte, pues eso hubiera sido un alivio, hasta que conseguimos separar nuestros espíritus de nuestros cuerpos para conseguir que estos sufrieran por separado. El viejo recapacitó un momento al ver que el joven no acababa de entender. Verás, mozuelo, cuando un hombre pasa su vida preocupándose, viendo todo lo negativo, sufriendo e instando a los demás a que hagan lo mismo, a que se preocupen y sufran, se convierte en un ogro, una persona que siembra el descontento y el sufrimiento en sí mismo y en los demás, condenándose al fracaso, la enfermedad y la muerte. Todos podemos ser ogros, es una capacidad latente en todo ser humano. Todos podemos escoger entre la luz y la oscuridad, entre la felicidad y el sufrimiento. El camino solo depende de nosotros, de nuestras decisiones y nuestras acciones. Si nos preocupamos, sufrimos, dejamos que nuestros miedos florezcan y los compartimos con los demás haciéndoles sufrir, aun cuando sea inocentemente, entonces somos ogros. Y aun cuando aseveremos que somos positivos y que somos seres de la luz, estamos del lado de la oscuridad. Sin embargo, si nunca un pensamiento negativo surge de nuestra boca, si nunca desanimamos a nadie, si siempre somos positivos y vemos la semilla que está plantada en cada adversidad, la que guarda una oportunidad aún mayor que la infelicidad que estamos viviendo, y si siempre elegimos controlar nuestros pensamientos para que sean felices, positivos y productivos, entonces somos seres de la luz. Muchos empiezan siendo seres de luz, pero se rinden a las circunstancias irrelevantes y se hacen seres de la oscuridad aún sin saberlo, se inundan de inseguridad, miedos, ira y odio. Dejan de pensar positivamente y pasan a tener miedos, a acumular rencor y reaccionar con ira y sufrimiento. Pretenden, sin saberlo, dar pena para que otros hagan las cosas por ellos o les den regalos. En realidad lo que están haciendo es causarse daño a sí mismos, a sus mentes y a sus cuerpos, y a los demás que sufren por verlos, metiéndose cada vez más en el pozo de los sufrimientos, la enfermedad y la muerte, donde finalmente acaban siendo atrapados. Todo por su propia voluntad y sus propios actos. Aunque naturalmente, nunca encontrarás a un ogro que lo reconozca, siempre le verás bajando el pozo a la par que exclama que él es un ser positivo de la luz, aun cuando la verdad es que se está hundiendo cada vez más en las inseguridades, la duda, la ira, el odio y el sufrimiento.
lo que le acaba aportando sufrimiento y fracaso. Khan meditó durante unos momentos la enorme sabiduría y verdad contenida en estas palabras, incluso las repasó mentalmente para evitar tropezar en un futuro en la misma piedra. Pues bien, amiguito, continuó el viejo, unos cuantos ogros nos reunimos y creamos este culto a la muerte y al sufrimiento, nos reconocimos como verdaderos ogros y empezamos a infundir el sufrimiento en nosotros y en los demás de forma deliberada, creyendo que eso nos daría la felicidad. Estábamos equivocados, pues aunque la ira y la venganza dan, en un principio, una gran satisfacción, la del orgullo que te sabe a ser superior, con el tiempo cada vez estábamos más hundidos, hasta que al final logramos que nuestras almas se convirtieran en verdaderos fantasmas del miedo y del fracaso.